Hola, aquí estoy nuevamente contándoles apartes de historias detrás de la historia, mis reportajes. Bueno, pero antes de continuar quiero hablarles por qué estoy con este atuendo que ya me han mandado a decir diferentes personas que por qué lo hago así, no lo hago vestido como cuando estoy en Suelta la Sopa. No lo hago porque no estoy en Suelta la Sopa, simplemente en mi vida normal, en mi vida cotidiana, yo hago 50 cosas más y casi siempre que estoy aquí en mi casa y que pienso en alguna historia para compartir con ustedes, pues estoy en este tipo de atuendo. Entonces por eso lo hago. Así que no tomo para nada en negativo los comentarios que han hecho a ese respecto. De hecho, pues de aquí voy a hacer ejercicio un rato, así que por eso tengo mi ropa de ejercicio. Y sí, no tengo el cuerpo de Sebastián Rulli o de William Levy, pero me siento orgulloso de lo que he logrado porque ha sido con dieta, con ejercicio y me gustan mis brazos. Pero bueno, nada, continúo. Quiero contarles hoy una de las historias que más me ha gustado en mi vida, porque marcó, digamos, ese riesgo que uno tiene que asumir cuando está entrevistando a un personaje. Generalmente uno tiene que ir un poco más allá. No solamente contar lo que el artista quiere contar o con la celebridad quiere contar, sino también saber un poco más de su vida. Pero uno lo tiene que hacer con respeto, con consideración y agradeciendo primero que todo que esa persona haya tenido el gesto de abrirte las puertas de su casa o las puertas de su vida. Eh, no obstante, pues no deja de ser difícil tratar de entrar un poco más allá. Y así fue con esta primera entrevista que, digamos, me retó a mí mismo a llegar a un punto donde podía ser incómodo para mí y podía ser incómodo para él, para ese personaje. ¿Por qué? Porque siempre admiré muchísimo ese personaje. Él se llama Mauricio Seilik. Su último trabajo en televisión fue en un programa de televisión que se llamaba Cotorreando en Telemundo, un programa de farándula que lo pasaban al mediodía, donde pues era como un predecesor de Suelta la Sopa. Era un programa donde tenían entrevistas con artistas, donde hacían comentarios en vivo y Mauricio era su conductor principal. Eh, pero una de las cosas apasionantes de la vida de Mauricio Seilik era que él, él había tenido experiencias con diferentes personalidades y celebridades a nivel mundial. O sea, no solamente con los artistas que competen al mercado hispano. Él perfectamente te podía estar contando una experiencia, una anécdota con Lola Flores, o con Isabel Pantoja, o con Sarita Montiel, o con Úrsula Andrews, o con Julio Iglesias. Ese era el nivel de artistas al que él estaba directamente relacionado. Y eso volvía mucho más rico a mi interacción con él, porque era conocer anécdotas maravillosas de personajes de mucho reconocimiento mundial. Por eso me motivé a entrevistarlo a él. Lo conocí en un evento aquí en la ciudad de Miami y le pregunté si podía hacerle una entrevista y con mucha amabilidad me dijo que sí, me puso una cita en su casa. Y cuando iba a ir, pues obviamente me documenté de muchos aspectos de su vida, a ver cómo podía hacer una muy buena entrevista y tener muy buenas exclusivas por parte de este personaje que era un gran conocido, pero también muy desconocido. Quería saber de sus orígenes familiares, quería saber de su apellido, Seilik, de dónde era, él es cubano. También teníamos amigos en común, entonces sabía mucho de la vida de él que quería preguntarle. Tenía fama en ese momento él de ser de tener un carácter muy fuerte, de ser un poquito distante, de ser un poquito mal geniado. Mi experiencia con él en el curso de los años que llevo de conocerlo y desde que lo conocí en aquel entonces fue todo lo contrario. Siempre fue muy generoso conmigo, siempre fue una persona dispuesta a aconsejarme sin conocerme. Y cuando yo no me imaginaba jamás que yo iba a estar en un programa de farándula como estoy hoy en día, como Suelta la Sopa, él fue de las primeras personas que me dijo, yo te veo en televisión, yo te veo haciendo un trabajo de televisión. Y siempre me lo dijo desde el primer momento. No tenía ningún tipo de compromiso de decírmelo, yo simplemente fui un profesional, como lo suelo ser con todos mis entrevistados. Pero ¿por qué fue una de las entrevistas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida? Porque cuando iba a ir a su casa, obviamente te hacen recomendaciones en el medio de comunicación donde yo estaba y me pidieron que le preguntara sobre su situación sentimental, si estaba acompañado sentimentalmente con alguien, que no se le conocía pareja, que, pues cómo era su vida íntima. Y técnicamente, pues es una pregunta normal,
pero también cuando pretenden que tengas una respuesta con morbo, lo hace mucho más difícil, sobre todo para una persona para mí que soy tan privada y que soy tan prudente en ese aspecto. Pero bueno, eran las directrices que me dieron en aquel momento para hacer el reportaje y no sabía por qué lado meterme. Honestamente, iba a ir a la casa de él, me había abierto con mucha generosidad las puertas de su casa, me contó anécdotas de su vida maravillosas y yo trataba en medio de la entrevista de mirar un cuestionario que yo tenía en mi mano para saber cómo llegaba ahí. Y uno de los mejores consejos que me dio Mauricio y que he tenido a lo largo de mi vida profesional fue, él agarró el papel donde yo tenía mi cuestionario y donde eventualmente iba a llegar a la pregunta de su vida íntima. Él agarró el papel y lo arrugó y me dijo, este es un consejo que te quiero dar. Las preguntas las tienes aquí, no las tienes en un papel. ¿Por qué? Porque cuando tú estás entrevistando a alguien, pueden salir 50 cosas que no tienes en el papel y que pueden volver tu reportaje mucho más interesante, mucho más rico y puedes tener muchas mejores respuestas. A partir de ese momento lo hice siempre así. Nunca llevo un cuestionario. Me preparo mis entrevistas, lógicamente, las estudio, me documento, trato de saber un poco más del entrevistado. Voy con un tema concreto para hablar, pero no llevo el cuestionario físicamente porque ese ha sido de los mejores consejos que me ha dado quien considero uno de los grandes en el mundo de la televisión. Un referente importantísimo para mí. Llegué a la pregunta que me habían sugerido que hiciera y con mucha honestidad Mauricio me contestó, te mandaron a preguntarte eso, ¿verdad? Que si era gay. Si te mandaron a preguntarte eso, te digo, yo soy un tipo normal, yo soy un tipo como cualquier otro. Yo soy un tipo que he estado acompañado, he estado soltero, he estado feliz y he estado infeliz. Y mi vida íntima no debe ser un tema de conversación, no debe ser un tema de importancia para la gente de afuera. Y tiene toda la razón. Ahora, esa respuesta me dio un titular importante para la revista. Y a pesar de que yo me sentía muy avergonzado de haber hecho esa pregunta y a pesar de que me sentía que estaba invadiendo la privacidad de alguien a quien le tengo mucha estima y mucho respeto, sus mismas canchas y sus mismas, sí, ¿por qué no decirlo? Sus mismas bolas a la hora de contestar eso me demostró que no es importante preguntar por ese tipo de cosas, sobre todo porque te precede un nombre y una carrera. Quiero mostrarles este reportaje. Donde fueron 2 páginas, donde el titular que pusieron es, si quieren decir que soy gay, pues lo soy, que piensen lo que quieran. Y en una de las respuestas que me dio es, si me preguntan si me ha acostado con un hombre, pues lo dejo a la imaginación de la gente. Si me ha acostado con una mujer, también. Hablamos de muchas cosas, de su expresión del tiquitiqui, que él siempre decía cuando hablaba de un rumor o de algunas cosas que estaban sonando en el mundo del espectáculo, por qué él había bautizado esa expresión como el tiquitiqui, y quedó él el hombre del tiquitiqui. Y cómo con tanta elegancia y con tanta serenidad me habló de todos los aspectos de su vida sin ningún tipo de prevención. A partir de ese momento, lo que yo pensé que iba a ser una entrevista de momento, se convirtió en una amistad y en alguien que sigo llevando aquí en mi corazón, que sigo llevando en mi respeto, por darme una gran lección de lo que es ser no un buen entrevistador, sino un buen entrevistado, y enseñarme a mí a ser un buen entrevistador. Hoy en día me sigo hablando con él, hoy en día lo llamo por teléfono, hoy en día sigue siendo la misma persona espontánea, especial, divertida y educada que conocí hace 16 años atrás, del que sigo aprendiendo mucho, del que lo sigo viendo como un ejemplo, y me imagino que los que se acuerdan de él sabrán que es el hombre del tiquitiqui. Los que no se acuerdan de él, simplemente quiero que lo conozcan un poco gracias a estos recuerdos que yo tengo con el gran Mauricio Seelig. Así que él está bien, él vive de hecho muy cerca de mi casa, y sus fiestas de cumpleaños eran las más divertidas del mundo. Así que espero que me siga invitando a algunas de ellas. Así que bueno, los quiero mucho, que Dios los bendiga, y bueno, seguimos con otra anécdota detrás de las anécdotas de mis reportajes en otra ocasión.